Capítulo 27. Lady Rose Cortwin estaba trabajando en descifrar los mensajes que le había entregado Lord Stirling. Había conseguido transcribir la mayoría de ellos. Tenía bastante claro en qué consistía el plan que se estaba tramando. A pesar de ello, decidió no decir nada hasta que regresara su padre, quien había tenido que volver a Oxford para recoger algunos de los nuevos libros de claves en los que había estado trabajando Rose cuando regresó de su luna de miel. A pesar de la admiración que tanto su marido como su suegro parecían haber sentido por ella cuando descubrieron que era Redhouse, había detectado que las pocas veces que había aventurado una opinión, Rose era amablemente ignorada. La escuchaban, pero no dedicaban ni un minuto a reflexionar sobre su punto de vista. No debería haberse sorprendido, pues durante toda su vida había sido tratada con la misma condescendencia. Esa fue la razón de que trabajara a la sombra de su padre. Reconocía la condescendencia y el interés que se obligaban a prestarle. Al fin y al cabo, ella era Redhouse, pero parecían pensar que aquello era una especie de anomalía de su cerebro y que aparte de los códigos no era capaz de entender la información que estos contenían. Era realmente desalentador que después de las muestras de admiración y reconocimiento que había recibido de los jefes de ambas redes, tanto su suegro como Lord Stirling habían olvidado rápidamente su cerebro y solo veían en ella la fragilidad de una mujer embarazada. El asesinato del conde Occam ocurrió el mismo día que su padre llegó a la ciudad. La amistad del conde con la familia de su esposo obligó a Redcliffe a ofrecerle su ayuda y estos la aceptaron. La muerte de Occam convulsionó a la alta sociedad al ser uno de sus miembros más relevantes, y con la conmoción se extendió el rumor, cada vez más insistente, de que el asesino era Lord Charles Horton. Se había sospechado de su participación en la muerte de una cortesana y su amante, y la muerte violenta del conde lo señaló también como asesino. Esta vez, dada la calidad de la víctima, no solo se le cerraron las puertas de la familia, sino de toda la sociedad. El marqués de Surrey le pidió al conde de Carrick que se encargara del entierro y funeral del conde. Debido a las sospechas que tanto los diarios como los chismosos de la alta sociedad dirigían como flechas ardiendo hacia su hijo Charles, le pareció que sería, no solo de mal gusto, sino que solo serviría para aumentar las habladurías sobre el tema. Esa sospecha que él mismo habría tenido si su gran amigo no hubiera decidido abrirle el alma antes de morir. En aquel momento comprendió que quizá Occam intuía lo cerca que estaba de dejar este mundo. El conde entendió perfectamente su dilema y a pesar del desagrado que le inspiraba la viuda, se ocupó de los preparativos soportando a duras penas a la mujer. Mientras repasaba el escritorio del conde para tratar de ordenar la documentación referida a sus propiedades, facturas, etc., la condesa había mandado llamar a la casa a dos de las mejores y más exclusivas modistas de Londres con el fin de que le prepararan un vestuario de luto completo. Habría podido pasar por alto la vanidad que encerraba el gesto si hubiera mostrado respeto y pena, aunque hubiera tenido que fingirla por la memoria del hombre que había sido asesinado. Y cuando mostró su dolor durante el entierro del conde en el panteón familiar, lo hizo colgándose del brazo de su hijo. Durante los 3 días anteriores al entierro, había sentido deseos de golpearla, pero cuando la vio apretarse contra el costado de Edmund, frente a Rose, no pudo evitar sacársela a su hijo de los brazos, y con una expresión que desmentían sus actos, acogerla entre sus brazos para sostener la teatral desesperación de la mujer. La familia del marqués de Surrey prefirió no asistir al entierro, aunque sí lo hizo el duque de Gloucester. El sol resplandecía por encima de sus cabezas, reflejándose en el mármol del panteón. La condesa viuda de Occam se mantenía rígida y furiosa bajo el brazo del conde, que la tenía prácticamente inmovilizada. Rose y su padre habían ocupado un lugar entre la multitud, y si el conde no hubiera desalojado de los brazos de Edmund a la condesa tan pronto como lo hizo, seguramente ella lo habría hecho. Durante un rato estuvo fantaseando con la idea de arrancarle a la viuda el velo que le cubría el rostro y arrastrarla por los pelos hasta el panteón y enterrarla a ella también. El acto fúnebre terminó antes que su fantasía despertó cuando su padre le llamó la atención. «A despierta, Rose, nos vamos». A pesar de sus deseos de mantenerse al margen, el marqués fue convocado por los abogados del conde de Occam para proceder a la lectura del testamento. Los intentos de la condesa viuda para que los abogados procedieran de inmediato a la apertura del mismo fueron inútiles. Estos le explicaron que debían proceder de acuerdo a las instrucciones que el propio difunto había redactado, y que el testamento no podría abrirse hasta que no estuvieran presentes todas las personas que se mencionaban en el mismo, incluyendo los criados de todas las propiedades del conde. El luto había llevado a la condesa viuda de Occam a un estado de aburrimiento mortal, había enviado varios mensajes a Charles para que fuera a visitarla y había intentado lo mismo con Edmund y algunos de sus amantes, pero solo uno contestó. Fuera cual fuera el contenido, hizo que la condesa rompiera en pedazos el papel y lo lanzara a las llamas. Las lágrimas asomaron a sus ojos, no de pena, sino de rabia.
Solo las damas de la alta sociedad acudían a compartir aquellos momentos que suponían de dolor por parte de la viuda. Parecía que los caballeros mostraban su lealtad al difunto conde, manteniéndose lejos de la cama de su viuda, lo que curiosamente no habían hecho durante su vida. 2 semanas después, el mayordomo entró en la sala donde Lady Elizabeth trataba, sin éxito, de entretenerse con un libro. A un hombre desea expresarle sus condolencias. El rostro del mayordomo mostraba claramente el desagrado que le producía la visita. ¿De quién se trata?, preguntó animada. El desagrado del criado hizo que confiara en que se trataba de alguno de sus amantes. No quiso decir su nombre, milady. ¿Cómo es? No sabría decirle, milady. Hágalo pasar. El mayordomo acompañó al visitante al salón. Una vez que el hombre entró en la sala les dejó solos. El visitante observó divertido el examen que la viuda hizo de su persona. ¿Le gusta lo que ve? Bastante. ¿Cuál es el motivo de su visita? Su voz y su actitud eran las de una gata ronroneando. He pensado que podría sentirse sola y he venido confiando que ambos podamos satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras. Ella lo miró de manera lasciva, a pesar de que el hombre no era exactamente del tipo que solía gustarle, su cuerpo era ligeramente orondo y tenía varias cicatrices en la cara, secuelas de una pubertad llena de granos, dedujo la mujer. Pero necesitaba el consuelo de la piel y el desahogo de la pasión. No acostumbro a ayudar a desconocidos. Y tampoco sé en qué podría ayudarme. ¿Quién es usted? Su actitud varió ligeramente, algo en la mirada del hombre la atrajo y la repelió al mismo tiempo. Algunos me llaman Polifemo. Ese nombre debería ser suficiente para usted. ¿Trae algún mensaje para mí? Capítulo 28. Londres, junio de 1805. El despacho de abogados que llevaba los asuntos del conde eran 3 hombres de mediana edad, eran hermanos y por tanto eran conocidos como Garrison, Garrison y Garrison. De tamaño y forma similar, vestían de manera impecable y solo quienes los conocían bien sabían distinguir quién era quién. Cuando estaban solos, nunca terminaban las conversaciones que empezaban, porque parecían adivinarse mutuamente las palabras. Estaban especialmente nerviosos mientras preparaban las carpetas que procederían a leer en la sala de música, donde eran enviados todos los convocados a la reunión. Es incorrecto, dijo el primer Garrison. Una humillación pública, dijo el segundo Garrison. Pero está la carta, concluyó el tercero. Solo para el caso, dijo el segundo, saltándose el orden. Se dará, afirmó el primero. El mayordomo interrumpió la conversación, informándoles que todos estaban esperando. Los acompañó hasta la sala de música, donde esperaban más de 60 personas, y él mismo entró ocupando un asiento libre junto a la puerta. El público, sentado y solemnemente en silencio, estaba compuesto por los criados de todas las propiedades del conde que ocupaban las últimas 5 filas de asientos. En la primera fila estaban el marqués de Surrey, sus hijos Peter y Charles, su sobrino Edmund y la inconsolable viuda, que se apoyaba contra el brazo de este último, como una mujer terriblemente desconsolada. Los abogados se sentaron en las sillas que había tras un escritorio, frente a todo el público. Mientras Garrison II y III extendían sobre la mesa, perfectamente ordenados, unas pilas de papeles, Garrison I, que estaba entre ellos, asintiendo sutilmente al trabajo de sus socios, bebió de un vaso de agua antes de dirigirse al público. Era voluntad del difunto conde de Ockham nombrar al marqués de Surrey albacea del testamento. Si acepta la responsabilidad debe firmar el juramento que hará cumplir sus últimas voluntades tal y como han sido estipuladas. Los Garrison, perfectamente sincronizados, volvieron la cabeza hacia el marqués, este asintió, y Garrison II le indicó que se acercara, le tendió una hoja de papel, que el marqués procedió a leer, seguidamente estampó su firma al final del documento. Empezaremos, continuó Garrison I, con los legados otorgados a los empleados del conde. Se procederá de la siguiente manera. Diré el nombre del beneficiario, la cantidad legada, y si nadie de los presentes pone objeciones, procederemos a firmar la aceptación del legado, junto con el albacea. Se les entregará una carta bancaria por el importe correspondiente, e inmediatamente abandonarán la sala. El silencio, fue la respuesta al silencio que Garrison I hizo, esperando alguna pregunta. Durante más de 1 hora, se procedió a llamar uno a uno a todos los criados, esperando las objeciones, que no existieron, y después de firmar, se entregaba la carta de pago. El conde había entregado una pequeña fortuna a los criados más viejos, y una suma bastante razonable a los que llevaban menos de 10 años a su servicio. La última de las criadas que esperaba recibir su legado, era la doncella de la condesa viuda. Cuando se leyó el contenido de su legado en voz alta, no pudo por menos que protestar. El conde le dejaba la ridícula cantidad de 1 chelín.
Señor, debe tratarse de un error, dijo la mujer, buscando el apoyo de su señora, que no le prestó ninguna atención, preocupada únicamente en mantenerse pegada al costado del vizconde de Cortwin, ignorando deliberadamente la rigidez e incomodidad de este. ¿Es eso una objeción?, preguntó el señor Garrison primero a la doncella. Sí, señor. Lo es. Garrison III sacó un sobre lacrado que había junto a otro sobre también lacrado en una de las esquinas de la mesa. Se lo entregó al albacea, el marqués. Este abrió la carta y la leyó, miró a la mujer y entregó la nota a Garrison primero, que procedió a leerla. Cómo imagino que la estupidez no conoce ni la humildad ni sus propios límites. Supongo que la señorita de Vinson, fiel empleada de mi esposa, no será capaz de evitar compararse con los empleados que, a diferencia de ella, se han mostrado leales a quienes pagaban su salario. Un chelín es lo que vale la gratitud que le debo a los servicios prestados por la señorita de Vinson. Su objeción le resta incluso ese chelín, y puesto que ni sus servicios ni su prudencia han estado a la altura de lo que se espera de un empleado de la casa Occam, deberá ser despedida inmediatamente sin referencias. Cuando terminó de leer, esperó más objeciones. La señorita de Vinson miraba a la condesa viuda, al igual que el resto, esperando una objeción que no llegó. Cuando las miradas de ambas mujeres se encontraron, la condesa le hizo un gesto de asentimiento que consiguió que las protestas de la doncella terminaran. Una señal que todos entendieron y que obligaron al marqués a intervenir cuando la doncella abandonó la sala. Si pretendes mantener a esa mujer al servicio de esta casa, no recibirás nada de lo que pueda corresponderte de la herencia hasta que los tribunales decidan la cuestión. Puedo ser muy puntilloso cuando la ocasión lo requiere. Puedo perfectamente prescindir de mi doncella, aunque no entienda las razones de una decisión tan ridícula y caprichosa, contestó molesta la viuda, que había empezado a sentirse como un león enjaulado. Su voz y su compostura recuperaron todo su aplomo una vez que abandonó la sala el último de sus criados. Solo quedaban ellos. Edmund se levantó para evitar el contacto de la mujer y se quedó de pie junto a su tío. Sus miradas se encontraron, y ella pensó que Edmund había decidido ponerse a salvo de su contacto, imaginando que estaba teniendo efecto sobre él su cercanía. Le envió en su mirada una promesa de auténtica lujuria y una dulce sonrisa que pretendía compensar sus intenciones. El señor Garrison primero esperó a que el vizconde ocupara de nuevo su asiento. Cuando comprendió que no lo haría, empezó a leer el legado de Lord Charles Horton. Mi querido amigo, le lego mi propiedad escocesa de Loch Ness y una renta de 20.000 libras anuales con las que espero pueda labrarse un nuevo futuro lejos de Londres. El señor Garrison primero hizo una descripción exhaustiva de la propiedad, sus límites, incluyendo dentro del legado, el pabellón de caza y los más de 50 caballos de caza que se criaban allí. La propiedad por sí misma producía ingresos suficientes para mantenerla y vivir con cierto lujo. El dinero en cambio permanecería en un fideicomiso que administraría el albacea hasta que Charles cumpliera los 30 años, recibiendo la renta del dinero cada 1 de enero. Se esperaron objeciones y no llegaron. Elizabeth frunció levemente el ceño, pues, aunque sabía que la fortuna de su marido era inmensa, le estaba pareciendo demasiado generoso. No lamentaba perder de vista la odiosa propiedad escocesa donde pasó recluida los 2 primeros años de su matrimonio, pero las 20.000 libras eran otro cantar. Se sintió tentada de objetar, pero prefirió mantenerse en silencio. Lord Charles preguntó si podía permanecer en la sala o debía marcharse. Los Garrison se miraron unos instantes, murmuraron varias palabras sin sentido para nadie, excepto para ellos mismos, y asintieron con la cabeza. Llegó el turno del vizconde de Cortwin. Este esperaba curioso el legado que podría haberle dejado el hombre al que no conocía demasiado y al que había convertido en cornudo. Imaginó que recibiría una regañina póstuma y se convenció de que la soportaría con tanta dignidad como fuera posible. De las joyas que pertenecieron a mi madre, escuchó decir a Garrison primero, se obligó a prestar atención a las siguientes. El juego de esmeraldas, aguamarinas con diamantes, perlas negras y rubíes, compuestos cada uno de ellos por una diadema, el collar, la pulsera y el anillo. Cada uno de estos juegos deberá entregarlos a su esposa por cada hijo que Dios tenga a bien concederles. Garrison primero lo miró directamente a los ojos. El conde solicita su presencia hasta que se termine de dar lectura al testamento. Por supuesto. Aunque su intención hubiera sido otra, deseaba satisfacer su curiosidad. Habría pedido quedarse, tal y como había hecho Charles, aun cuando no existiera tal condición o pedimento. Guardó silencio para oír la objeción si es que se producía. Lady Occam había abandonado por completo su imagen de viuda desconsolada, su desagrado era patente para todos los presentes. Respiró varias veces profundamente tratando de mantener la calma, ya que había perdido la capacidad para ocultar la rabia que la estaba consumiendo. Supongo que no te atreverás a entregar esas joyas a tu esposa, protestó Elizabeth poniéndose de pie frente a él. Reconocerás que me las he ganado. ¿Es eso una objeción, milady?
Preguntó el Garrison tercero, mientras cogía un sobre que había en una esquina del escritorio. Por supuesto que no, era un simple comentario. El vizconde sabe lo que he sufrido al lado de mi difunto esposo. Espero que su caballerosidad le lleve a entregarme a mí esas joyas en lugar de a su esposa. Ella no conocía a mi marido. No sabría valorarlas. ¿Por qué? Fue lo único que preguntó el vizconde al abogado. Este se encogió de hombros. El señor Garrison primero esperó a que la condesa viuda de Ockham volviera a ocupar su asiento. En cuanto lo hizo, siguió leyendo el testamento. A mi esposa, Lady Elizabeth Manning, le lego únicamente lo acordado en el contrato matrimonial, a saber, la casa de la viuda de Brestowse y una renta de 3.000 libras anuales. Al no existir hijos, no son de aplicación el resto de las estipulaciones contenidas en el contrato matrimonial. Tengo una objeción, dijo Elizabeth antes de que diera tiempo a guardar silencio. A decir verdad, tengo muchas objeciones. Desde ahora les informo que buscaré otros abogados para que impugnen el testamento. No piensen que pueden robarme lo que me he ganado aguantando a un viejo durante más de 10 años. Ni crean que vaya a permitir que me quiten lo que me pertenece. Me lo he ganado. El señor Garrison III cogió el sobre lacrado de la esquina del escritorio, se lo entregó al señor Garrison I y este a su vez al albacea. La expresión del marqués de Surrey no sufrió ningún cambio, todos lo observaban mientras leía el contenido de la carta durante 5 largos minutos. Cuando terminó se la entregó al abogado. Este empezó a leer. A la suerte hace que el prudente sea osado y convierte en temerario al estúpido. Mi matrimonio con Elizabeth podría haber sido declarado nulo porque nunca fue consumado, no conmigo. Aún así, y a pesar de que permití todas y cada una de tus aventuras amorosas, me negaste la posibilidad de tener hijos. La primera vez que te quitaste un niño, a los 2 meses de nuestra boda, entendí que lo hicieras. Tenías 18 años y recién casada con un hombre que, a pesar de todos tus intentos, no se acostó contigo, y basta, pidió Elizabeth, interrumpiendo la lectura de la carta. A Milady, al presentar su objeción, tenemos obligación de leer el contenido de esta carta, que será acompañada a los tribunales en el caso de que usted decida impugnar el testamento. Retiro mi objeción. Me temo que ya no es posible. Lady Elizabeth se levantó y mirando a cada uno de los hombres con absoluto desprecio abandonó la sala. No voy a quedarme aquí, viendo cómo soy insultada y humillada en mi propia casa. Pueden terminar esta farsa sin mí. Se miraron entre sí, y los Garrison iniciaron una de sus conversaciones imposibles. El albacea debe, no, sin el interesado, además el acuerdo puede ser, seguramente. Para eso están los testigos. Señores, pidió el marquesa. ¿Podríamos continuar? Como albacea debe decidir si terminamos de leer la carta, aunque la condesa viuda ya no esté presente, o si prefiere hacerlo en privado y actuar en consecuencia con lo estipulado por el marqués. Terminaremos con el legado de Lady Elizabeth en privado. Padre, no seas aguafiestas. Protestó Charles con mirada traviesa. Yo creo que el conde pretendía desenmascarar a su esposa y debe hacerse, además la curiosidad me mata. El marqués miró a los Garrison que se encogieron de hombros a la vez y después a Edmund, este asintió. A pesar de su aparente serenidad, la mención de un embarazo de Elizabeth le había conmocionado como un puñetazo en el estómago. Ya no sentía amor por ella, pero su vida estaba plagada de recuerdos y experiencias compartidas, y a su pesar, le seguían afectando. No pudo evitar preguntarse si era tan estúpido como se sentía. En aquel momento de su vida, cuando lo que sentía por su esposa era algo absolutamente desproporcionado al compararlo con los sentimientos que había sentido por Elizabeth en el pasado, era incapaz de comprender cómo podía haber estado tan engañado con su amante, pero lo cierto es que nunca habían convivido más allá de las pocas noches en que se limitaban a hacer el amor y conversar frívolamente en las fiestas donde coincidían. Entendió que no conocía a Elizabeth, él la había inventado para satisfacer sus necesidades. El señor Garrison carraspeó para llamar la atención de todos y continuó con la lectura de la carta. Cuando me enteré, te pedí que no volvieras a hacer algo así y que cualquier hijo engendrado por mi esposa sería hijo mío. Pero hubo 2 abortos más el año siguiente, todos ellos por tu mano. Te entregué mi nombre, mis riquezas y una gran libertad a cambio de la posibilidad de que me dieras un hijo de otro. Tomaste todo y no diste nada, esa es tu naturaleza. Para el caso de que el testamento fuera impugnado, los contratos matrimoniales quedarían sin efecto por conducta adúltera y escandalosa, iniciándose por tanto un procedimiento que impediría impugnar el testamento. Hasta que ambos pleitos no hayan quedado resueltos, se te entregarán las 2.000 libras correspondientes a la dote recibida. Seguramente nos encontremos de nuevo antes de que los tribunales hayan decidido la cuestión, así que esperaré paciente el volver a verte. Hablaré con ella antes de que intente siquiera impugnar el testamento, dijo el marquesa. Como albacea considero que, si no se impugna ante los tribunales el legado, reciba lo estipulado en el contrato matrimonial.
Ninguno parecía estar de acuerdo con él, pero comprendieron que el marqués preferiría mantener el nombre de su amigo fuera del escándalo. «A Lord Peter Orton», dijo el primer Garrison, elevando 2 notas el tono de voz para recuperar la atención de los presentes. Debido a que en el Parlamento existe un expediente para que le sea concedido un título nobiliario, y no teniendo herederos ni cercanos ni lejanos, es mi voluntad y mi orgullo que el condado le pase a pertenecer, junto con todo su patrimonio. El resto de las propiedades no adscritas al título deben utilizarse para pagar los gastos del mismo, y seguramente la única condición que se deba cumplir, aparte de pagar una fortuna a la corona, sea el cambio de nombre. Este testamento en lo referido a la sucesión nobiliaria está unido al expediente. Y si están leyendo esto, quiere decir que estamos avanzando hacia la resolución del expediente. Esta vez el silencio no fue esperando una objeción, los Garrison complacidos observaban la conmoción. Es tiempo de decir, mejor esperar a estar seguros, no sería conveniente. ¿Tienen algo más que añadir?, preguntó el marqués a los Garrison. Nos tomamos la libertad de promover el expediente del título apenas tuvimos conocimiento de la muerte del conde, dijo el primer Garrison. De hecho, añadió el segundo, es muy posible que dentro de 3 meses sea Lord Peter Manning, conde de Oakham. Peter estaba demasiado aturdido para mostrar alegría o preocupación. Fue su hermano cuando le palmeó la espalda quien le despabiló del desconcierto que le había provocado la noticia. Le entregaré las joyas, dijo Garrison segundo al vizconde. Se levantó y seguido de sus primos y el marqués se dirigieron al estudio. Encontraron allí a la viuda, el despacho estaba terriblemente revuelto, el cuadro que ocultaba la caja fuerte se encontraba apoyado en el suelo. No se llevarán nada de esta casa. Estaba alterada rozando la histeria. Vete a tu habitación, mañana hablaremos de lo que te conviene, Ale, dijo el marqués autoritario. Por un momento parecía que ella iba a negarse o a montar una escena, pero se marchó arrastrando los pies. Vestida de negro, con el rostro lleno de lágrimas y desesperación había conseguido parecer, al fin, una viuda doliente. Hubieran sentido lástima por ella de no saber que aquel dolor era causado por su propio egoísmo. Finalmente abrieron la caja fuerte con la llave que tenía el tercer Garrison y sacaron las joyas que le correspondían al vizconde. «¿Por qué le dejó las joyas a mi sobrino?», preguntó el marqués, mientras examinaban que estuvieran todas las piezas en los estuches. Los abogados se miraron y después de asentir con la cabeza, Garrison primero tomó la palabra. Pienso que el conde ha querido compensar al vizconde por los hijos que Lady Elizabeth perdió y al mismo tiempo castigarle. Creo que eso es, dijo el segundo. Seguro, afirmó rotundo el tercero. Cuando Elizabeth salió del estudio estaba bastante desesperada y humillada. Su doncella la esperaba en la habitación, con una pregunta en su cara. «¿Te quedas?», dijo la condesa. «Ahora es cuando más voy a necesitarte». La señorita de Vinson sonrió como un gato ante un plato de nata y empezó a ayudarla a desvestirse. «Debe descansar, milady, ha sido un día difícil para usted». «No puedo descansar. Tengo que buscar una solución». De repente se dio cuenta de lo fácil que le resultaría retener la herencia, al menos por el momento. Se sentó en el escritorio y escribió unas líneas, cerró el papel y se lo entregó a su doncella. «Debes entregar esta nota a quien tú ya sabes. Dile que estoy desesperada, que le espero donde siempre, si no me ayuda, él caerá conmigo. Cuando regreses prepara el equipaje». Capítulo 29. Londres. Junio de 1805. La llegada de Virgil Redcliffe a la casa del conde de Carrick en Londres reunió a todos los que estaban implicados en la red de Surrey y de Stirling, incluyendo a Rose y exceptuando a Charles, que se había marchado a la propiedad recientemente heredada. Supuso que Oakham no solo le había entregado un futuro, sino también un lugar donde podría permanecer escondido mientras las sospechas del triple asesinato recaían directamente sobre él. Nadie, a excepción de la viuda de Oakham y su propia familia, conocía la existencia del legado. Fue Peter quien consiguió liberarme, explicó Virgil a todos, quienes se volvieron directamente hacia el futuro conde de Oakham. Rose miró a su hermano y supo que estaba mintiendo en algo. Un ligero titubeo en la voz y la punta de las orejas enrojecidas. Se apuntó mentalmente a hablar con él, para que le contara qué era lo que había pasado en realidad durante su cautiverio. En realidad nunca estuvo realmente en manos de los franceses, pero había que desmantelar la red de Prometeo, aunque me parece que hemos dejado varios cabos sueltos. ¿Perseo?, preguntó Lord Stirling. «No es importante. Me parece que Polifemo puede ser bastante más peligroso». Yo pienso que puede llegar a serlo, intervino tímidamente Rosea. Polifemo es un agente francés que tiene una misión que realizar, descubrir a Redouce, lo que como todos sabemos es difícil de conseguir, espero. Sin embargo, Perseo puede proporcionar al enemigo información que puede poner en un serio problema a la corona. Sabemos que trabaja con otros agentes que son desconocidos, tanto para los franceses como para nosotros. Cualquiera puede estar trabajando para Perseo, alguien de quien ni siquiera podríamos sospechar.
¿Por qué lo crees? Preguntó Virgil con naturalidad, mientras que, al resto de los hombres, les recorría la incomodidad de tratar ese tipo de asuntos con una mujer, por muy buena codificadora que hubiera resultado ser. A todos los mensajes de los franceses se refieren a movimientos de barcos de la Armada, y la misión de Perseo es conseguir la información sobre la posición de nuestros barcos. Es evidente que se prepara una ofensiva por mar. Trabaja al menos con un militar que es quien le está proporcionando todos estos datos. Con la muerte de Prometeo tratará de contactar con Polifemo. No directamente, claro. Aquí es donde yo veo el problema. Si llegan a cualquiera de nosotros, yo estaré en manos de Perseo y por tanto de Polifemo. Lo sabemos, dijo Lord Stirling, sin poder evitar darle a su tono un cierto aire condescendiente. Pretenden desviar nuestra atención a los intereses británicos en la Martinica para sortear el bloqueo británico. Pero ya estamos trabajando en... se sintió ridículo dando explicaciones a una dama, el asunto ya está resuelto. Pienso que es algo más que eso. Si se llevan barcos de nuestra armada hacia América, no solo consiguen evitar el bloqueo, sino que consiguen una vía de entrada a nuestro país. Tenemos demasiadas costas para poder prevenir cualquier tipo de invasión, máxime cuando la mayoría de nuestros regimientos están luchando en el continente. Eso nunca va a pasar, dijo Stirling rotundo. Los franceses no podrían ganar en suelo inglés. Tiene sentido, reflexionó Virgil. No es descabellado en absoluto, apoyó Petera. Pueden tener sus barcos preparados para que en cuanto dejen una vía de entrada, empezar a tomar posiciones en la costa, lo que nos dejaría incomunicados del resto del continente. Algo inteligente. ¿Qué te ha llevado a esa suposición? Todos los mensajes que se han interceptado a los franceses hablan de actividad de sus barcos y siempre hacen mención de los movimientos de los regimientos enemigos por tierra. Pero también están pasando información sobre las costas inglesas, así como los destacamentos que se encuentran cerca. Infantería, corrigió Lord Stirling. Lord Edmund, que se había quedado con la boca abierta, admirando a su esposa, lanzó una mirada de advertencia al Lord del Alto Almirantazgo. Este no quiso darse por aludido. Bueno, ¿qué sentido tiene que la infantería, varios regimientos, tengan órdenes de estar preparados en la costa del norte de España, cuando nuestros barcos posiblemente se encuentren en Jamaica? Preguntó Rose a Lord Stirling, este se removió incómodo en su silla. Ellos no pueden saber dónde estarán nuestros barcos, dijo un impaciente Lord Stirling. Ya he dicho que hemos tomado medidas de seguridad para que no ocurra. Rose se mantuvo en silencio, su hermano Virgil le guiñó un ojo y se encogió de hombros. Ella no estaba contenta. Durante muchos años, cuando las opiniones de Redouce eran transmitidas a través de su padre o de su hermano, nunca fueron cuestionadas. Mucho se temía que a la corona iba a resultarle caro que la codificadora fuese una mujer. Creo que sería conveniente tener alguna gente en la costa española, señaló Petera. Podríamos comprobar cuáles son las intenciones de los franceses que esperan allí. Si trasladarse al sur para dar apoyo al resto de los contingentes, o bien, están esperando para embarcar rumbo a Inglaterra. Desde luego será conveniente, pero para avisar a nuestras tropas de los movimientos franceses, no para desmantelar una operación que no va a producirse. ¿Quieres encargarte? Petera asintió. Repito, hemos tomado medidas para que eso no ocurra. Me gustaría acompañarte, si no te importa, pidió Virgil. No te molestes, amigo mío, pero no durarías ni 2 días en el campo del enemigo, eres demasiado transparente. ¿Qué hay de Perseo? ¿Se tratará de capturarlo? Se atrevió a preguntar Rose. Deja ese asunto en nuestras manos, dijo el marqués sin ocultar que la interferencia de Rose le parecía inoportuna. La miró como si fuera una niña que fuera a recibir una reconvención en cuanto se fueran las visitas. Así me disculpan, dijo Rose dirigiéndose a todos, pero sin mirar a nadie. Rose abandonó la reunión con toda la dignidad que pudo reunir, tenía los ojos aguados, aunque fue capaz de contener las lágrimas. Se prometió que no asistiría a más reuniones. Habían hecho que se sintiera como una niña pequeña y molesta. Si no fuera por los intereses que estaban en juego, habría decidido dejar de codificar y decodificar para ellos, pero esta era una decisión que no podía permitirse. Puede que ustedes la vean como una mujer demasiado frágil para involucrarse en los asuntos de Estado. Quizá la consideren vulnerable por ser mujer y estar embarazada, dijo el señor Redcliffe, pero les aseguro que hasta la fecha nunca ha errado en un juicio. Y si ustedes no tuvieran tantos prejuicios respecto a ella, se darían cuenta que Rose es Redouce y que, durante los últimos años, cuando Redouce sacaba una conclusión todos la daban por buena. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Que la inteligencia está dentro de una mujer en lugar de un hombre? Mi hermana es de los 3 se refería claramente a él y a su padre, una de las mentes más brillantes que puedan conocer. Debo advertirles que puede llegar a ser muy testaruda, por lo que, si no quieren perder a su mejor codificador y analista, tendrán que plantearse cambiar su actitud con ella. Rose es mi esposa, exclamó Edmund, uniéndose al bando de su esposa.
Solo por eso merece ser escuchada con toda atención y respeto. El señor Redcliffe y Virgil miraron a Edmund como si se hubiera vuelto loco. ¿Debería ser escuchada por ser su esposa? ¿No por ser Redhouse? Es evidente que es una mujer especial y con muchas virtudes. No me cabe duda, se defendió Lord Stirling, pero la guerra no es un tema que me resulte cómodo tratar con una mujer. Puede que sepa mucho de códigos, pero no de estrategia militar. No creo que deba ir más allá de lo que se le encomiende. Lady Rose que se dedique a sus códigos y nosotros a la guerra. Pues tenemos un problema, dijo Edmund serio. Si mi esposa no puede manifestar libremente su opinión, cuando lo ha estado haciendo, con acierto, por lo que me consta, no debemos permitir tampoco que ponga su vida en peligro, así que tendrán que buscar otro Redhouse. A eso es distinto, intervino el conde claramente del lado de Stirling en ese asunto. A veces decidimos sobre la vida o la muerte de otras personas. ¿Crees que ella tiene estómago para aguantar algo así? No es estúpida y estamos en guerra. Claro que asume que morirá gente a causa de las decisiones que tomemos, intervino Virgila, pero sin su ayuda habría muchos más muertos de este lado. Le pediré disculpas si ustedes consideran que he sido grosero con la dama, dijo Stirling, pero la idea de una invasión es ridícula. ¿Qué posibilidades existen de que ganen a nuestra armada? Así nuestra armada no está donde debe estar, la posibilidad de una invasión no es tan descabellada, señaló Peter. ¿Tú qué opinas? Pidió ayuda al conde. No soy partidario de curar heridas inexistentes, pero nada perdemos con mantenernos alerta. Con aquella frase que no significaba nada realmente, se terminó la reunión. Edmund subió a ver a su esposa en cuanto terminó la reunión. Rose estaba sentada en la silla del escritorio, aprovechando la luz de la ventana y de un pequeño quinqué para iluminar su cuaderno negro. Él miró cómo la luz de la ventana jugaba con su pelo. Ella se volvió a mirar, estaba concentrada y eso se veía en su gesto. Él sonrió y ella se despabiló por completo. ¿Ha terminado la reunión?, preguntó Rose sonriendo a Edmund con ternura. Quiero que me cuentes por qué consideras a Perseo tan peligroso. Es solamente un enlace entre agentes, alguien que compra y vende información por dinero. Con la muerte de Prometeo, ya no tiene más enlaces. Ella miró confundida a Edmund y empezó a reflexionar sobre el asunto. Le indicó que se acercara y él se sentó al borde de la cama, quedando frente a ella. Perseo es quien facilita información sutil. Durante un momento parecía estar buscando las palabras. Lo que significa que tiene contactos en la aristocracia, pero también en los bajos fondos. Es capaz de contratar un matón, tanto como de saber cuál es la distribución de una mansión en Mayfair. Lo que significa que muchas personas que pasan desapercibidas están a su servicio. ¿Cómo puedes descubrirlas? ¿Cómo saber si no tiene alguno de sus agentes trabajando en esta casa o en cualquier otra que esconda algún secreto importante? Entiendo lo que quieres decir, contestó Edmund pensativo. Voy a pensar en el asunto. ¿Podrías pedirle ayuda a tu primo Charles? Edmund la miró como si la viera por primera vez. Hizo un aspaviento exagerado como si le hubiera dado un puñetazo, después sonrió abiertamente. Mi primo Charles. ¿Lord Charles Horton? Creo que él podría. Las carcajadas de Edmund confundieron a Rose. Después fueron sus besos risueños que pasaron a ser ansiosos, hambrientos. Después, ninguno de los dos volvió a pensar en Charles. Capítulo 30. El marqués de Surrey, junto con los Garrison, 2 empleados de estos, y la ayuda de los criados de la casa, estaban realizando el inventario de las pertenencias del conde de Oakham. Lady Elizabeth se había marchado al día siguiente al que se dio lectura al testamento. Saber que estaba en paradero desconocido les hacía sospechar que la viuda pretendía ocasionarles problemas en el futuro. Pero todos ellos estaban convencidos que cualquier problema que ella pudiera causar sería perjudicial para ella misma. Todos estaban preparados para dicha eventualidad. De hecho, pese a la intención del marqués de respetar el legado del conde para su esposa, los Garrison se mostraron como 3 montañas inamovibles y habían procedido con los trámites para declarar nulo el matrimonio del conde. Varios de los amantes de la condesa viuda habían sido interrogados por el magistrado encargado del asunto. Y todo parecía indicar que, en un par de meses, Lady Oakham volvería a ser la señorita Elizabeth Manning. Por otra parte, la sucesión de su hijo Peter en el título progresaba de manera bastante satisfactoria, y hasta su padre, el duque de Gloucester, había sacado toda su artillería pesada en el Parlamento para conseguir agilizar los trámites. Solo quedaba negociar el pago, y los Garrison eran los encargados del regateo. La posibilidad de que Lady Elizabeth se hubiera marchado con Charles le congelaba la sangre. A pesar de todo lo que sabía, gracias a su amigo, la familia seguía manteniendo las distancias con su hijo, por orden del duque. Una orden que en aquel momento podría ser beneficiosa para su hijo, independientemente de los servicios que hubiera podido prestar a la corona a través de su hermano.
El marqués se había sentido tentado de informar a su padre, el duque de Gloucester, y a su heredero de la verdadera naturaleza de los servicios prestados por Charles a la corona, pero se convenció a sí mismo que era más seguro para su hijo mantener dicha información en secreto. Volvía de la casa de su amigo cuando le anunciaron que su hijo Peter lo estaba esperando. Quería hablar contigo, saludó este. Eso me han dicho. ¿Te quedarás a comer? Por supuesto. Entonces hablemos antes de que tus hermanas y tus sobrinos nos descubran. Vamos al estudio. Me voy a España. Deberías dejar tu comisión en el ejército, pronto serás un conde. De eso quería hablarte. Si algo me pasara, ¿qué ocurriría con el título? Me parece que no me va a gustar esta conversación. Contesta, ¿hay alguna posibilidad de que pueda dejárselo a Charles? Ahora no puedes legar lo que no es tuyo. Deberías esperar al menos a que la Cámara de los Lores lo apruebe. ¿Cuánto tiempo tardarán? La última sesión es el 30 de junio. Si no lo aprueban antes de esa fecha, habrá que esperar al otoño cuando se reanuden las sesiones. Bueno, si algo me sucediera, quiero que intentes que el título recaiga sobre Charles. ¿Sería necesario un testamento formal o algo parecido? No puedes legar lo que no tienes, insistió su padre. Pero puede pasar que muera después de que me hayan concedido formalmente el título, ¿entonces sería posible? En teoría, sí, pero no puedo permitirlo. Al haber aceptado el cambio de apellido, has renunciado a tus derechos sobre el ducado. No podemos prescindir de Charles. Si algo le pasará a John. Los ojos del marqués se cubrieron de sombras que Peter no supo interpretar. Lord Charles Orton, por su parte, se encontraba con su hermano mayor en Escocia. Lord John estaba ayudando a inspeccionar los libros de la propiedad, así como las reformas que serían necesarias para el sueño que había empezado a germinar en la cabeza de Charles. Dedicarse a la cría de los caballos de caza. Se encontraban examinando los establos, 2 pabellones perfectamente adecuados para dicho fin. Es evidente que el conde de Ocan sabía muy bien lo que hacía, le comentó John a su hermano al comprobar la buena administración de la propiedad. Pronto recibirás la herencia de la abuela, espero que esto te haga reflexionar sobre lo que quieres en tu vida. Sí, nuestra armada no está donde debe estar, la posibilidad de una invasión no es tan descabellada, señaló Peter. ¿Tú qué opinas? Pidió ayuda al conde. No soy partidario de curar heridas inexistentes, pero nada perdemos con mantenernos alerta. Con aquella frase que no significaba nada realmente, se terminó la reunión. Edmund subió a ver a su esposa en cuanto terminó la reunión. Rose estaba sentada en la silla del escritorio, aprovechando la luz de la ventana y de un pequeño quinqué para iluminar su cuaderno negro. Él miró cómo la luz de la ventana jugaba con su pelo. Ella se volvió a mirar, estaba concentrada y eso se veía en su gesto. Él sonrió y ella se despabiló por completo. ¿Ha terminado la reunión? Preguntó Rose sonriendo a Edmund con ternura. Quiero que me cuentes por qué consideras a Perseo tan peligroso. Es solamente un enlace entre agentes, alguien que compra y vende información por dinero. Con la muerte de Prometeo, ya no tiene más enlaces. Ella miró confundida a Edmund y empezó a reflexionar sobre el asunto. Le indicó que se acercara y él se sentó al borde de la cama, quedando frente a ella. Perseo es quien facilita información sutil. Durante un momento parecía estar buscando las palabras lo que significa que tiene contactos en la aristocracia, pero también en los bajos fondos. Es capaz de contratar un matón, tanto como de saber cuál es la distribución de una mansión en Mayfair. Lo que significa que muchas personas que pasan desapercibidas están a su servicio. ¿Cómo puedes descubrirlas? ¿Cómo saber si no tiene alguno de sus agentes trabajando en esta casa o en cualquier otra que esconda algún secreto importante? Entiendo lo que quieres decir, contestó Edmund pensativo. Voy a pensar en el asunto. ¿Podrías pedirle ayuda a tu primo Charles? Edmund la miró como si la viera por primera vez. Hizo un aspaviento exagerado como si le hubiera dado un puñetazo, después sonrió abiertamente. Mi primo Charles. ¿Lord Charles Orton? Creo que él podría. Las carcajadas de Edmund confundieron a Rose. Después fueron sus besos risueños que pasaron a ser ansiosos, hambrientos. Después, ninguno de los dos volvió a pensar en Charles. No había reproche en la voz de John, pero sí la condescendencia que le caracterizaba cuando se dirigía a otras personas. Aquello molestó a Charles, que le sonrió como recompensa. ¿Te molesta mi suerte? Lord John lo miró con sus ojos de acero, lo traspasó de un modo que hizo que Charles se arrepintiera de la pregunta. Trató de mantener la sonrisa en sus labios. Estoy aquí contigo, me has llamado tú para que te ayude. He dejado todo lo que tenía que hacer para venir contigo, para ayudarte. Si tuviera que matar por ti, lo haría. Durante un tiempo estuve tentado de asesinar a la cortesana que te mantenía, pero siempre fuiste un niño brillante, sabía que saldría solo del problema en que te metió esa mujer.
Estoy feliz de que el conde, por las razones que fueran, te haya dejado este pedazo de tierra donde podrás poner paz y distancia para reflexionar sobre lo que esperas del resto de tu vida. No me molesta tu suerte. Estoy encantado con ella. Pretendía ser una broma, justificó Charles. No tengo mucho sentido del humor, dijo John en aquel tono que había utilizado durante toda la conversación, más propia del parlamento que de una conversación entre hermanos. Yo te enseñaré, dijo Charles. Espero no tener que matar por ti, no sé si sería capaz. Estoy convencido de que no podrías. No sé si eso habla bien o mal de mi valor, bromeó Charles. Habla estupendamente bien de la persona que eres. Lord John comenzó a caminar desde el establo hacia la casa principal. John, hay algo que quería contarte. Necesito contarte. Sé que no tienes nada que ver con esas muertes. Nunca pensé otra cosa. ¿Sabes por qué el abuelo no confía en nuestro padre? Lord John lo miró de nuevo, pero esta vez en el interior del acero de sus ojos brillaba una luz de diversión. Apenas esbozó una sonrisa y continuó caminando hacia la casa. Charles entrecerró los ojos para observar a su hermano mayor. ¿Podía ser que fuera mucho más que un caballero estirado? Bueno, lo era. Era su hermano. Pero nunca lo había visto como ahora. De repente el mundo le pareció un lugar menos triste. No estaban Celina ni Occam, porque allí estaba John. Comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez no trató de ponerse a la altura de John. Lo seguía a 2 pasos de distancia mientras le observaba con cariño. John se detuvo al llegar a la entrada. Espero que no te acostumbres a caminar detrás de mí, es sencillamente irritante. Soy una persona irritante, bromeó Charles, poniéndose a la altura de su hermano. Bastante irritante. Pero uno se acaba acostumbrando. Charles no pudo evitar la carcajada que salió de su garganta. Capítulo 31. El embarazo de Rose hacía que pareciera una especie de pato danzarín. El bebé parecía haberse instalado cómodamente en el vientre de su madre de canto, la tripa sobresalía bajo sus pechos, medio metro por delante de ella. 15 días antes, su vientre apenas estaba abultado en una curva que se disimulaba a la perfección en los vestidos de talle alto. El marqués había ordenado a Edmund ir a Fowey a esperar noticias de Peter. Durante varios días, estuvieron discutiendo sobre si sería conveniente el viaje a Fowey en el estado de Rose. La idea de separarse de Rose le molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, al verla tan oronda y patosa, consideró que era puro egoísmo el llevarla con él y que ella estaría más cómoda en Londres o en Oxford. Antes de marcharse, Edmund le enseñó los juegos de joyas que había heredado del conde. No quería introducir a Elizabeth en ninguna de sus conversaciones, pero debía hacerlo. Le contó todo mientras le fue mostrando las reliquias. Había colocado las joyas sobre la cama, a Rose le parecían maravillosas, las miraba mordiéndose el labio inferior, su marido supo que no las quería, e intuyó la razón. No me gustaría que te acordaras de ella cuando las llevara, confesó al fin. Eso no pasará. Gracias a ti he podido librarme de una gran mentira que ocupaba toda mi vida. Ella está muerta para mí. La rotundidad de Edmund no la convenció. Lo habría comprendido si él hubiera confesado la única verdad que tenían pendiente entre ellos. Los hijos que Elizabeth pudo haber engendrado durante los 2 primeros años de su matrimonio no podían ser suyos, por la simple razón de que él nunca la tomó hasta su regreso de Escocia. Yo creo que sí pasará. Puede que no pienses en ella con amor, pero inevitablemente te acordarás de los hijos que pudiste haber tenido con ella. No, no me gustan. Realmente creo que se las ha ganado, como te dijo. Así pienso en ella, será para compararla contigo y eso me hará quererte más, si eso es posible. De todos modos, no las quiero. Las guardaré para las hijas que tengamos. Ellas no tienen que saber la historia, solo las lucirán, cada juego vale una pequeña fortuna. No pretenderás negar el beneficio a nuestras hijas por un orgullo que, en este caso, no tiene sentido. Creo que deberías devolvérselas a Peter cuando se case. Pertenecen a la familia de Occam. Es justo que sean de las mujeres que lleven su nombre. Hablaremos de eso a mi regreso. Edmund deseaba aquellas joyas. Al igual que Elizabeth pensaba que se las había ganado. Cuando fue consciente de su mezquindad, tomó la decisión de entregárselas a Peter el día en que se casará. Se lo diré a Peter cuando me encuentre con él en Fowey. Será nuestro regalo de bodas, espero que eso le anime a buscar una esposa, bromeó. Me preocupa su fe en mí. Quizá tu padre y Lord Stirling tengan razón, puede que no esté preparada para asumir que mis decisiones pueden llevar a gente a la muerte. Nadie está preparado para algo así. En cualquier caso, tú no decides. Simplemente utilizas esa mente maravillosa para sacar conclusiones. Las decisiones están por encima de nosotros. Y nuestro único deber es intentar que cuenten con el mayor número de informaciones veraces para que la decisión que finalmente se adopte sea la mejor para Inglaterra. ¿Tú no decides? Preguntó ella mirándole incrédula. Realmente, es mi padre quien decide, y Lord Stirling, y por encima de ellos el ministro de la guerra, por encima de el primer ministro.
Y cuando éste lo hace, tiene en cuenta otras opiniones como las del Consejo de Guerra, incluso el ministro de Hacienda interviene para regatear el dinero que se necesita. Visto así, me parece hasta extraño que puedan acertar alguna vez. Las joyas fueron guardadas en la caja fuerte del vestidor de Edmund. A pesar de lo que le había dicho a Rose, siempre le harían recordar lo estúpido que puede llegar a ser un hombre cuando se enamora de la mujer equivocada. El día anterior a la marcha de Edmund a Fowey, Rose comprendió que no deseaba permanecer cómodamente esperando su regreso. Así que dio la orden a Jenny para que preparase su equipaje. Me voy contigo. Estoy segura de que seré más útil en Fowey que en Londres o en Oxford, donde ni siquiera puedo pasear con esta enorme barriga. En Fowey podré ser de más utilidad, aunque no me levante del sillón. Allí solo me tendrás a mí para entretenerte. No necesito a nadie más. El viaje a Fowey les llevó 2 días más que la vez anterior. Pero a diferencia del primero que hicieran, las palabras llenaban algo más que los silencios, las noches se llenaban de caricias mutuas que, aunque no alcanzaban la altura de la pasión que habían estado compartiendo, llenaba sus noches de placer y ternura. La piel de Rose recibía las caricias con una sensibilidad nueva, ambos temían hacer daño al bebé con el movimiento del amor, y alcanzaban el placer por turnos, gozando tanto al dar como al recibir. Era una nueva forma de amar que habían descubierto juntos, aun cuando las caricias fueran eternas en el tiempo, y entre hombres y mujeres a lo largo de la historia, ellos las sentían diferentes, porque era la piel del ser amado el tocado y las manos y los labios del amante, quien tocaba. El cielo les esperaba cada noche y llegaban a él por todos los caminos de la piel. Cuando el carruaje paró frente a la casa de Fowey, el mayordomo salió a recibirles, en su expresión siempre tosca, había esta vez una indignación difícil de justificar. «¿Qué ocurre?», preguntó Edmund. «Tiene visita», milorda se limitó a decir, y antes de que pudiera preguntar o añadir algo más a su escueta contestación, entró en la casa. La incertidumbre les duró poco. Lady Elizabeth había salido a recibirles a la puerta. El rostro de Edmund se crispó y un músculo de la garganta empezó a palpitar. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó conteniendo la rabia a duras penas. Rose los miró a ambos, no pudo encontrar en la lógica de su mente la explicación a lo que estaba viendo, así que se limitó a mirarlos. «No sabía que la traerías contigo», dijo Elizabeth, ignorando deliberadamente la pregunta. «Pensaba que pasaríamos una temporada juntos». Miró a Rosea. «Solos». No sé qué estás tramando, pero te quiero fuera de mi casa, ahora mismo». No puedo irme en mi estado, y lo sabes. Los primeros meses son los peores, el médico me ha prohibido viajar en todo caso. Pues deberías haberte quedado en tu casa. O en la del padre de la criatura, sea quien sea. Al menos reconoce tu parte en este asunto», dijo Lady Elizabeth con dignidad fingida. Creo que será mejor que entre», dijo Rose, pasando al lado de Elizabeth. Esta la cogió del brazo y le enfrentó la mirada. «Siento las molestias, pero me aseguró que usted no vendría». «Lamento haberles fastidiado la diversión», contestó, mirando a la mujer con una frialdad que podría haber congelado la mano que le sujetaba del brazo. Elizabeth la soltó. «Hay una posada en el pueblo, estoy segura que recibirá allí el trato que se merece». Puede que lo haga», contestó sonriendo, satisfecha de ver el daño que sus palabras habían causado. «Con usted aquí, no será lo mismo de todos modos. Espero que vayas a visitarme, tenemos muchas cosas que tratar». «Señor Paul», gritó Edmund. El mayordomo apareció enseguida. Espero que se ocupe de sacar a esta mujer y sus cosas de mi casa, después me gustaría oír por qué se le permitió quedarse». Edmund pasó al lado de Elizabeth sin prestarle atención, subió las escaleras hacia la habitación de Rose. La puerta estaba cerrada, lo intentó entrando por la puerta de comunicación entre ambas habitaciones. «Cerrada». Golpeó la puerta. «No es verdad», gritó a través de la madera, como si los gritos pudieran derribar el obstáculo. «La señora necesita descansar», oyó decir a Jenny a través de la puerta. «Le agradecería, milord, que no gritara, no la moleste en este momento». Cuando bajó a la planta baja para encararse con Elizabeth, esta estaba sentada en uno de los sofás de la sala, esperando que una de las criadas le sirviera una taza de té. «Te has vuelto completamente loca». «Cerrar interrogación», bramó Edmund. Supongo que no pensarías que me iba a conformar. He consultado un abogado. No me interesan tus problemas. Si no te vas, te juro que te arrastro fuera de esta casa. No seas antipático, Edmund. Me marcharé, pero después de hablar. Él se acercó a la ventana, con el sol a medio camino en el cielo, podía ver más allá del bosque, la forma de los acantilados. Trató de acompasar los latidos de su corazón a su respiración pausada. Se obligó a controlar el deseo de golpearla que le quemaba en las manos. «Di lo que tengas que decir. Te doy un minuto». No tardaré tanto», dijo, dejando sobre la mesa la taza de té. «Hasta que no se descarte que puedo estar embarazada, nadie puede tocar la herencia de Occam, un heredero legítimo convertiría en nulo el ridículo testamento anterior».
No dudo que puedas estar embarazada, pero Occam jamás te tocó. A eso lo dices tú. A eso lo dice él en su testamento. De hecho, si impugnas el testamento, se impugnará el acuerdo matrimonial. Y te aseguro que mi tío no descansará hasta declararlo nulo. Si te empeñas te quedarás sin nada. Habrá que esperar de todos modos a lo que resulte de mi embarazo, dijo desafiante. Espera, si quieres, pero en otra parte. Quiero las joyas, dijo levantándose. Me pertenecen. Además, no se las merece. Puede que te haya engañado haciéndote creer que es honorable, pero se rumorea en Londres que trató de escaparse con Lord Mortimer. Ya ves que no somos tan diferentes. Por supuesto que no puedes ver la diferencia. Tú eres incapaz de reconocer la honorabilidad y la decencia, querida. ¿Acaso no te convencí de mi honorabilidad durante 10 largos años? Preguntó ella desafiante. Es eso lo que no puedes perdonarme, ¿verdad? ¿El haberte engañado? Eso es algo que no puedo perdonarme a mí mismo. Tú has dejado de formar parte de mi vida y de mis pensamientos hace mucho. Lamento comunicarte que tu minuto ha terminado.